a partir de ahora, entonces, nuestra sesión número 15, número 14, perdón, está siendo grabada para que quede registro. Y vamos a ir con las fechas pendientes porque estamos a las puertas de terminar nuestro semestre, ¿ya? A no ser que ustedes tengan información distinta, y en ese caso me avisan, las fechas que yo tengo viendo el sílabus son las siguientes. Tendríamos nuestra última sesión el próximo miércoles, que sería 1 de julio. Luego tendríamos el 8 de julio la prueba recuperativa. Ahí es importante que las personas que van a dar la prueba recuperativa me avisen, de manera que quede constancia, ¿ya? Sería estupendo, en realidad lo que debería ocurrir es que me envíen un correo diciendo, profesora, yo voy a dar la prueba recuperativa, ¿ya? Para que yo tenga constancia de eso y les pueda hacer llegar la información. La prueba recuperativa, ustedes recuerdan que contempla toda la materia históricamente y el formato es más o menos el mismo que hemos seguido hasta aquí. Por lo tanto, usted no debería encontrarse con ninguna sorpresa si está en esa condición, ¿ya? La prueba no debería resultarle ajena. Luego tendríamos la posibilidad de que el 15 de julio estemos dando el examen para aquellas personas que tengan que rendirlo, pensando en este nuevo criterio de exhibición que es un 5 con eventualmente algún rojo, ¿ya? Eso significa que hay varias personas que se van a poder eximir, porque ya no está el requisito mayor del 5-5 sin rojos, y entonces ese examen sería, si somos fieles a las fechas que tenemos, el 15 de julio. Y luego vendría la instancia del repechaje el 22 de julio. Pregunta, en lo que a ustedes les ha llegado información desde la escuela, ¿les calza con lo que les han enviado? ¿Les calzan estas fechas? ¿O hay algún tope con alguien? Natalia Trujillo la tengo que haber mencionado, de ahí la vamos a... Espere, la voy a actualizar. Un segundito. Chicos, ¿les ha llegado información del cierre del semestre? Sí, profe, a mí al menos me calza con lo que usted está diciendo. ¿Qué fecha les dieron para exámenes? Si no me equivoco, desde el 7 en adelante hasta el 1 de agosto. Exámenes. Uh-huh. Ya, perfecto. Entonces estaríamos bien y podríamos hacerlo así y estaríamos adelantados respecto a nuestro sílabus, porque nuestro sílabus incluso teníamos pensado ocupar la semana del 29 para la recalificación. Con esto que estamos haciendo ahora nos estaríamos adelantando ya una semana. Como es poco probable que alguien vaya a examen de recalificación, es altamente probable entonces que todo se terminara el 15 de julio con el examen. ¿Ya? Entonces, vamos a chequear esas fechas de manera que nadie tenga tope y si nadie se opone entonces y nadie tiene problemas, estaríamos con estas 3 fechas. Próxima semana cerramos nuestra asignatura con actividades, el 8 la recuperativa, el 15 el examen. ¿Ya? Dicho eso, no sé si alguien tiene alguna dificultad en relación a eso. Ya, chequen, no necesariamente en este minuto, pero chequen y me avisan cualquier cosa, puede ser a través del IA Belén, o casos particulares también me pueden escribir al correo, no es problema. ¿Ya? ¿Preguntas pendientes, situaciones pendientes antes de pasar a nuestra actividad de hoy? ¿Nadie tiene situaciones pendientes? Ya. Entonces, vamos a pasar a nuestra actividad de hoy. Vamos a nuestra tercera actividad de aplicación y hoy día vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir en pantalla la actividad de hoy. Ya, espero que ahí la tengan a la vista.
tenemos nuestra actividad entonces del día 24 de junio. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer algo levemente distinto, digamos, para tener un matiz. Yo les envié al aula virtual y a través del IA Belén un texto, que era el texto de Borniñón llamado El desarrollo psicosocial de Erik Erikson, el diagrama epigenético del adulto. De ese texto nos vamos a centrar hasta la página 58, ¿ya? Porque la última parte del texto toca justamente, para los que lo hayan revisado, toca el diagrama epigenético del adulto, que es la novedad, que es la síntesis que hace este autor, y en el fondo eso no lo vamos a tocar, nos vamos a centrar hasta la página 58. ¿Qué vamos a hacer respecto a ese texto? Vamos a contestar lo siguiente en el trabajo grupal. 1.1, aspectos a destacar según, en esta teoría según Cloninger. Son 7 aspectos que aparecen en el texto, ¿ya? Segundo, contestar. ¿A qué se refiere el texto con el concepto de tensión somática, psíquica y social? Y también con el concepto de principio epigenético. También aparece en el texto. Tercero, desarrollar los conceptos, de acuerdo al texto, de desarrollo ontogenético y de crisis. Y en el caso del concepto de crisis, explicar cuál es la lógica que implica una crisis, según el autor, ¿ya? Porque el autor da ciertas características de lo que él considera una crisis. ¿Cuáles son los elementos que entran en juego? ¿Qué es lo que se pone en relación? ¿Ya? Todo esto serían los aspectos entonces teóricos. Luego vamos a trabajar en grupo y ustedes van a armar como grupo un esquema de los 8 estadios de Erikson. ¿Qué significa? Que lo arma el grupo, no basta con copiar la tabla de la página 54 donde aparece el resumen de las 8 edades, o 8 estadios, o como se llame, ¿ya? Porque tiene distintos nombres, crisis, edades, estadios, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer cada grupo es extraer su propia síntesis de cada etapa, porque con eso van a trabajar. Va a ser obviamente muy parecido a lo que aparece en la tabla, pero la explicación tiene que ser creada por el grupo. En el fondo es qué es lo que el grupo entendió de cada una de las 8 crisis. Luego vamos a ver una película que se llama Primavera, Verano, Otoño y nuevamente Primavera. Vamos a dar el enlace correspondiente y luego, en función de esa película, van a identificar las 8 edades del hombre, que son las 8 etapas o las 8 crisis psicosociales, en la película, describiendo la escena o fragmento en la que aparece cada una de estas 8 crisis y cómo aplica la teoría en cada una, ¿ya? Es decir, qué nos dice la teoría y qué es lo que vemos en la película, fundamentando lo dicho desde la teoría para cada etapa. Yo calculo que eso va a tener una extensión de 3 a 4 páginas. Porque si son 8 etapas, vamos a ver si encontramos las 8, desarrollándolas cada una conceptualmente y fundamentando y diciendo dónde se nota y qué pasa con los personajes en ese momento, yo calculo que nos va a dar para unas 3 o 4 páginas. ¿Ya? Como siempre, entonces, vamos a hacer después a las 12 cuando nos juntemos, porque yo voy a hacer la parte introductoria, a las 12 hago la parte introductoria, ustedes se retiran a trabajar por su cuenta, a las 12 nos juntamos y ponemos en común esta parte, con el grupo que le toque presentar hoy día. La parte teórica inicial, el punto 1.1, 1.2 y 1.3. ¿Ya? Y luego se termina el resto del trabajo posterior a la clase en vía Zoom. ¿Ya? Como siempre, presentando el trabajo correspondiente con todos los elementos implicados. Señalar que hay algunos elementos formales que mejorar, y es que cuando ustedes me envíen algún archivo, me deben poner cosas básicas, como por ejemplo, qué preguntas están desarrollando, quiénes son las personas que están escribiendo, porque yo tengo que adivinar de repente, me llega un archivo a través de una persona X, y yo tengo que adivinar quiénes son las personas que están involucradas en ese trabajo. Cosas así de básicas hay que arreglarlas al tiro, ¿ya? Yo no puedo mandar una hoja
de pe a pa, sin ponerle por lo menos un título, una referencia y quién me está hablando. ¿Ya? Esas cosas pequeñitas, pero no menos importantes, hay que mejorar. ¿Ya? Tenemos que ver también hoy día quién va a presentar. Tenemos pendiente el grupo de Scarlett Campos, ¿o no? Scarlett, Diego, Paula, Joyce, Gabriela González y Antonia Caballero. Eso es lo que yo tengo registrado. Y tendríamos pendiente un último grupo que se haya formado y que no nos haya dicho que se formó con las personas que no están en ninguno de los grupos anteriores. Ya, porque hasta aquí ha presentado el grupo de Matías Pizarro, el grupo de Martín Valdés, el grupo de Eileen Vicencio, el grupo de Elia Belén Zúñiga. Y nos faltaría entonces 1, 2, 3, 4, 5, estas 6 personas y alguien más. Díganme, ¿quién me habla? Nosotros formamos un grupo al último, que es la Catalina Figueroa. ¿Quién me habla? Catalina Figueroa. Ya, espérame un segundito que voy a tomar nota. Ustedes serían el grupo 6. Ya, Catalina Figueroa. Sí. Constanza Albornoz. Ya. Y Constanza Serrano. Ya. Ahora, yo me temo que hay gente que no está anotada en ningún grupo, que aparece en la lista, y si ustedes se fijan, hay gente que no tiene grupo. Yo no sé si han entrado en contacto con alguno de ustedes, porque a mí me preocupa que se está cerrando el semestre y no tenemos más tiempo para recuperar esta actividad, ¿ya? Y eso significa que tampoco probablemente ha presentado para las actividades de aplicación anterior y está arriesgando el 34% de la nota. Yo puedo entender que alguien tenga alguna situación compleja que ha impedido que asista, por ejemplo, a las sesiones Zoom. Pero otra cosa es que a mí no me den ninguna información para yo saber cómo proceder y cómo ayudar. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? Que de verdad el producto de estas 3 actividades hasta aquí, más una cuarta sesión eventualmente que sería la próxima semana, estaría generando esa nota que ustedes saben que pesa el 34%, que es grande. Entonces, veo que hay gente que no está en ninguno de los grupos que me han señalado. Y eso a mí me preocupa. Ya, si miramos la lista, aparece gente que estando en el listado de clase no está incorporada a ninguno de estos grupos. ¿Qué tendríamos que hacer hoy día? Tendrían que presentar para preservar la seguridad de que terminemos con las presentaciones sin problema. Debería presentar hoy día el grupo de Scarlett Campos y debería presentar este grupo que me acaban de señalar. Catalina, Constanza y Constanza. ¿Ya? Profe. Sí, ¿quién me habla? Yo, Catalina Figueroa. Que nosotros queríamos presentar hoy día, pero una de nuestras compañeras me dijo en la mañana que estaba haciéndose el examen. ¿Es una de las personas que usted me mencionó? Sí, ¿O es Constanza una persona? Albornoz. Ya, la Constanza no estaría hoy día. Sí, ella me dijo, entonces no sé si igual presentamos o esperamos la próxima clase. Ya, lo que tendríamos que hacer entonces para no perjudicarla a ella es esperarla hasta la próxima clase, ¿ya? Pero de ahí no vamos a pasar, porque ya después de eso tendríamos la recuperativa y nada más, ¿ya? Ya. Entonces, entendiendo la situación y ojalá que le vaya bien, sí, ojalá. Prográmense porque sería esa la circunstancia. Ahora, supongo que estamos hablando de un tema de salud. Entonces, si ni Dios lo quiera, le saliera malo el examen, ella entraría a licencia, me imagino yo, y las probabilidades de trabajar con usted en ese caso, estando con una licencia, se van a achicar. Entonces, en el mejor escenario, presentan las 3 la próxima semana, y en el peor escenario, que ojalá no ocurra, igual estarían presentando ustedes 2, dado que ya me imagino, si es que está con alguna licencia, no podría presentar. ¿Ya? Esperemos, crucemos los dedos, rogamos que le vaya bien, démosle energía positiva y que esté presentando con nosotros la próxima semana. Ya, profe, gracias. Ya. Y lo otro, ¿sí? Quería decirle que la Constanza Serrano se conectó hace poquito, un poquito después que usted pasara la lista. La Constanza Serrano. ¿Alguien más? Porque tengo aquí la lista a la mano.
¿Quiénes nos están Yo, quedando? profe, ¿Sí? Antonia Caballero. Perfecto. ¿Alguien más? Profe, yo, Paula Vargas, siempre tengo problemas en realidad y para conectarme, en realidad he estado en la mayoría de las clases, pero nunca me percato de la asistencia. La verdad que usted siempre también se ha enfocado que es más bien para llevar un registro, pero que tampoco es es No tan tiene carácter necesario, digamos. punitivo. Claro, Claro. entonces yo la verdad no me preocupo más ya, yo he estado en las clases, he dado las pruebas, ahora voy a dar el trabajo, entonces, y los trabajos de los otros también los he entregado, entonces no me he preocupado más allá, pero Bueno, era para que supiera igual. hagamos lo siguiente. Usted, que tiene un recuento y que sabe que ha estado prácticamente en todas las clases, busque la clase donde no estuvo, me avisa y yo actualizo todas sus asistencias excepto esa clase. Ya, gracias. Para que quede con total transparencia. ¿Ya? Bueno, Y gracias. hasta aquí, para el día de hoy, está ausente la Constanza, que ya sabemos que se está haciendo un examen, Juan Pablo Castillo, Kevin Collao, Catherine Cornejo, que nos avisó, Eric Opaso, que no está y no lo veo en ningún grupo, Claudio Ríos, que no está y no lo veo en ningún grupo, Fernanda Rivera, ¿la Fernanda se conectó? No, ¿o tenía problema hoy día? Creo que tenía problema. No me acuerdo. Nos queda Patri Churra, que ya presentó, y nos queda la Catherine Valencia. ¿Catherine Valencia? Que tiene problemas, que se le cayó BTR. Que tiene problema, ya. Serían las personas que estarían ausentes hoy. Entonces, ¿qué es lo que más me preocupa? Justamente las personas que no están hoy día, no aparecen en ningún grupo. ¿Ya? Entonces, por favor, si alguno de ustedes tiene contacto con ellos, háganle saber que están con un problema en esta asignatura a este respecto. ¿Ya? Por lo tanto, deberían presentar escribir algún correo, presentar la justificación para saber qué está pasando con su situación y que no se vayan a encontrar el día del examen con que están con dificultades para rendirlo o eventualmente incluso, ojalá que no, para poder cerrar la asignatura, ¿ya? Pero para cerrar la asignatura tenemos que tener todo el día. Ya. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay más situaciones pendientes, ahí está entrando Lucas Serrano. Ya. Lucas. No se pudo conectar a la clase pasada, se viene recién conectando porque no le dejaba entrar el Zoom. Ya, ahí parece que se conectó. Después me recuerda, porque cerré la asistencia, me recuerda Lucas para ponerlo en la asistencia. ¿Ya? Entonces, vamos a nuestros contenidos de hoy. Recuerden entonces que nuestro tema es Erickson. Y cuando nosotros hablamos de Erickson, vamos a compartir pantalla. Cuando nosotros hablamos de Erickson, hablamos de un teórico que su gran contribución, si pudiéramos resumirlo, es lo que aparece en el texto de Bordignon, en el que nos estamos basando. Erickson planteó su teoría psicosocial, donde nos habla de las 8 edades del hombre. Eso equivale, en el fondo, a hablar del ciclo vital completo. ¿Ya? Por eso esta imagen aquí, aunque si yo cuento, nos faltan. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos falta entre medio, nos falta aquí, si ustedes se fijan, nos falta por lo menos un adolescente, un puber, y aquí nos falta probablemente un adulto, aquí tenemos un adulto medio, nos falta un adulto temprano, ya aquí este probablemente represente un joven. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo Erickson? Nos planteó las 8 edades del hombre, así se llama en general, que nosotros hemos visto en el apunte como etapas psicosociales. ¿Quién es Erickson? Erickson es un psicoanalista que estudió en Viena y se dedicó al trabajo con los niños, como ustedes pudieron ver en el texto, pero luego emigró a Estados Unidos. Y fue en Estados Unidos que desarrolló su teoría pensando en incorporar ya no solo el tema psicosexual del que nos habla Freud en su teoría psicoanalítica, sino que también incluir elementos sociales.
Por lo tanto, dada la formación que él tenía, con fuertes elementos del tema social y cultural, entonces desde la mirada de lo social y de la antropología cultural, incorpora elementos entonces al ciclo vital. Con eso tenemos que entender entonces que hay algunas diferencias, porque lo que viene haciendo Erikson es una reinterpretación, una ampliación de la teoría psicosexual de Freud, donde hay 4 elementos que destacan en este autor. Primero, le da una nueva connotación a la figura del yo. Si ustedes recuerdan, en la teoría psicosexual de Freud, hablábamos del yo como una de las instancias. Teníamos el ello, el yo y el superyo. Y ese yo era un mediador que, basado en el principio de la realidad, trataba de ajustar los impulsos del ello y también las demandas del superyo. Y eso significaba entonces que ese era el rol del yo, tener la suficiente fortaleza como para poder mediar entre estas otras 2 instancias. Ni tanto instinto que me desborde, ni tanta moralidad que no me deje hacer muchas cosas. Lo que hace Erikson es tomar este concepto del yo y darle una nueva potencia. Y entonces plantea que el yo, más allá de mediar entre las fuerzas del ello y del superyo, tiene una tremenda potencia, tiene una fuerza vital que va más allá de lo que nos plantea el propio Freud, y que es capaz de contrarrestar una serie de fuerzas positivas o negativas, lo que llama sintónicas o distónicas, lo que está en sintonía o lo que está en distonía, ¿ya? O sea, lo que no está en sintonía, y es capaz entonces este yo de tener suficientes cualidades, suficiente potencia como para mediar en la resolución de estas crisis. Integra entonces la dimensión social y por eso pasamos de una teoría psicosexual a una teoría psicosocial. Y la otra diferencia es que, dado que Freud llegó solamente a caracterizar hasta la adolescencia, si ustedes recuerdan con la 5ª etapa del desarrollo psicosexual, donde nos dice que en la preadolescencia, adolescencia se reactivan los intereses sexuales y de ahí en más no hay más cambio, nos abocamos y nos desarrollamos hacia una sexualidad madura, pero como Freud plantea que todo se zanja en la infancia, sus etapas llegan hasta la preadolescencia y adolescencia, lo que hace Erikson es completar las restantes etapas del ciclo vital, y con eso cierra el ciclo. Y lo que hace también es integrar entonces los elementos culturales en el desarrollo de la personalidad. De qué manera el sujeto no solamente responde a intereses sexuales, sino que además incorpora todas las demandas de esta sociedad en la que está inserto y que lo rodea, y cómo va resolviendo a través de estas 8 etapas entonces esos desafíos que no solamente la sexualidad le plantea, sino que además la sociedad le plantea, ¿no? Por eso que se dice que es una especie de ampliación o revisión o relectura de las etapas psicosexuales de Freud. Freud se quedará entonces con lo sexual, Erikson ampliará a lo social y abordará todo el ciclo de la vida, lo que nos da una tremenda cantidad de información para pensar qué es lo que nos va pasando a nosotros en la medida que vamos creciendo. Eso hace entonces que tenga su famosa teoría de las 8 crisis del hombre, o le llama también 8 edades del hombre, en el sentido que cada una de estas 8 crisis, cada una de estas 8 instancias de resolución nos marcan en nuestro desarrollo como seres humanos de manera muy significativa. En función de eso, entonces, es lo que ustedes van a tener que desarrollar. Para introducir el tema de hoy, no sé si hay alguna consulta, duda o aporte, dado que me imagino varios de ustedes ya pudieron empezar a revisar el texto. ¿Hasta aquí? ¿Dudas, aportes? No, profe, ninguna duda hasta ahora. Ya, ¿estamos claros entonces? Nos salimos de lo psicosexual, nos pasamos a lo psicosocial. Estamos dentro del psicoanálisis, pero hay una ampliación.
En vez de llegar hasta la infancia, preadolescencia, adolescencia, estamos hablando del ciclo completo, y la gracia entonces es entender cuál es la crisis, cuál es la dinámica que nos plantea este autor y cómo se va resolviendo esta tensión que se genera entre estas fuerzas dictónicas y sintónicas. Vamos entonces a nuestro tráiler, que es cortito, porque el resto estaba todo en otro idioma, pero la película es más larga, ¿ya? Entonces vamos a ver, déjenme ver, ahí, parece que lo tengo listo. Ya, vamos a compartir entonces ahora el tráiler de la película. Para efectos de no tener problema con el derecho de autor, lo más probable es que el video me pida silenciarlo, entonces lo que podríamos hacer es, déjenme ver, lo que podríamos hacer aquí, tengo que dejar de acá, tendríamos que, no quiero parar el video, no quiero pararlo, quiero solamente pausarlo. Ya, cortito el tráiler, pero esta película también se conoce como las estaciones de la vida, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a buscar entonces es, a lo largo de esta película, cómo se nos presentan estas 8 etapas, crisis o edades del hombre que nos plantea Erikson, ¿ya? Entonces, recordar que lo que hay que hacer es, para el día de hoy, presentación de los aspectos teóricos, y posterior a esta clase viene todo el tema del análisis. ¿Qué es lo que pienso yo? Y en esto quiero acuerdo del curso. Yo creo que con esto nosotros estamos en condiciones de cerrar el ciclo vital, ¿ya? Esta película de alguna manera nos va a permitir hacer este como movimiento de clausura del que nos hablan los gestálticos, esta idea de dejar todo redondito como una totalidad. Y pensando en que pueda haber alguna contingencia de salud o de lo que sea, con esta película nosotros tenemos para trabajar estas 2 sesiones, ¿ya? Entonces trabajaríamos, para que no se vean exigidos en términos de tiempo, minutos, disponibilidad de conexión, tendríamos entonces el tiempo suficiente para ver la película por nuestra cuenta, los que buenamente puedan hacerlo, o verla fragmentada justamente por el tema de los minutos, y la presentación del grupo que era de la Catalina, Constanza y Constanza, que haría entonces para la próxima sesión. Partiríamos entonces la próxima sesión con la presentación de ese grupo, y con esto cerraríamos el ciclo vital. Yo no sé qué les parece a ustedes. Nos parece bien. Bueno, a mí me parece bien, profe, pero la próxima semana entonces entregaríamos la segunda parte del trabajo, lo del video. Correcto, eso haría yo. ¿Por qué? Porque la película es larga, tiene alrededor de 1h40, una cosa así, ¿ya? Por lo tanto, hoy día no la alcanzaríamos a ver. Segundo, pensar en los problemas de conectividad que muchos puedan tener. Entonces, tener la posibilidad de ir parcelando la película, ¿ya? Tercero, tener la posibilidad de cerrar con este autor tan potente dentro del tema de la psicología del desarrollo, poder cerrar con las 8 edades del hombre esta asignatura. A mí me parece un buen cierre, ¿ya? Y como nos faltaría un grupo para presentar, entonces partiríamos efectivamente la siguiente sesión con esa presentación, y ustedes tendrían plazo hasta la próxima sesión para presentar el trabajo completo. Eso nos da un margen para que el análisis sea completo, y no que sea un análisis con poca profundidad, o hecho un poco a la rápida. No lo estoy diciendo en el sentido negativo de la palabra, no es que yo esté criticando el trabajo de nadie, porque creo que hemos trabajado bien, pero a mí me parece que amerita el cierre de la asignatura, darle el tiempo suficiente para que los grupos puedan trabajar más holgadamente, ¿ya? Y con eso entonces nos quedaríamos con estas 3 actividades de aplicación y cerraríamos. ¿Profe? ¿Sí? Entonces la presentación se basaría como en la misma actividad que está presentando ahora, los mismos conceptos, ¿o cambiaría eso? No, tal cual, tal cual. Y ya. hoy día el grupo que presenta se encarga de los conceptos teóricos que yo pedí, todo el punto 1,
Y el grupo de la próxima semana presenta exactamente lo mismo, pero la próxima semana, una vez que hagamos eso, vamos a hacer una revisión de lo que todos encontraron en términos de las 8 edades. Y con eso cerramos. ¿Ya? Entonces hoy día presentación de aspectos teóricos, próxima semana también presentación de aspectos teóricos, y luego de que el grupo de la próxima semana presente, cerramos todos poniendo en común lo que encontramos en las 8 edades del hombre en esta película en particular. ¿Sí? Sí, profe, ya me quedó claro. Ya, cualquier duda me la hacen saber. Nos separamos entonces a partir de este momento y cualquier cosa me escriben a mi correo también. ¿Ya? Nos juntamos entonces a las 12 para hacer la puesta en común con el grupo de Scarlett. Y con eso cerramos. Las personas que no están conectadas y que no tienen grupo, sería ideal si alguien los puede contactar para ver qué va a pasar con esa situación. Y como yo les decía, que no nos encontremos en la semana de las pruebas con la triste realidad de que no avisaron a tiempo, no tomaron las medidas de resguardo. Yo sé que no es responsabilidad del resto, ¿ya? Pero pensando que puede ser problema de conectividad, sí es importante que esas personas por lo menos den a conocer su situación. ¿Ya? Nos separamos entonces hasta las 12 del día. Ya, profe, nos vemos más ratito. Listo, Chao. nos vemos. Chao, chao, chao. Ya chicos, estamos de vuelta. Estaba esperando que se plieguen más personas. Y estamos reactivando la grabación de la sesión. Del grupo que tiene que presentar, veo que están, no todos, ahí está entrando Diego. Entonces los vamos a esperar un poquito, por favor. Ya. Por lo que veo ahí entró Antonia. Eso significa, si entiendo bien, que estaría todo el grupo completo. Por lo tanto, Sí, profe. ya, perfecto. Comentario general, ¿alguien tuvo alguna dificultad con la lectura del texto y con el trabajo? ¿Nadie? Ya. Nos quedaría entonces pendiente poder acceder al link de la película que yo les envié, verla con sentido de observación aguda para tratar de captar los elementos de la teoría de Erikson en él. Y prepararnos entonces para la próxima sesión para hacer una integración entre todos de lo que nos muestra la película. ¿Ya? Ahora vamos a pasar entonces al grupo que tiene que presentar, que es el grupo de Scarlett. Scarlett, Diego, Paula, Joyce, Gabriela González y Antonia Caballero. ¿Están listos? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ustedes me dicen, hay que compartir pantalla, ¿Sí? La es que va a compartir, o sea, la Scarlett. Ya, un segundito, estoy... Ahí les di el... Ya. Ustedes manejan eso.
Ok. ¿Se ve? Yo veo Sí. perfecto, el resto no sé. Sí, se ve. Ya. Profe, Cuando quieran ustedes comienzan, dígame. profe, ¿usted va a ir moviendo las diapos? ¿No la mueven ustedes? No, yo. La Sí. X. Ah, ya, ya, genial. Ya, avanza. Ya, profe, con mi compañera le vamos a hablar de los aspectos a destacar de la teoría de Cloninger. Me van diciendo, Primero está, disculpe, me van diciendo cada Ay. una cuando va hablando, por favor. ya, Ah, Antonia profe. Caballero. Es que sí, por mejor le explicamos al tiro. Nos dividimos las preguntas como por 2 porque somos 6. Ya, perfecto. Entonces, la primera Ujú, es la Gabriela González con la Antonia Caballero. ya, Después viene la Joyce con la Scarlett Campos, Joyce Díaz y Scarlett Campos. Y al final yo, Paula Vargas y Diego Gómez. listo. Va. Ya. Primero están las diferencias individuales, que son los hombres y mujeres que presentan diferencias de la personalidad debido a las diferencias biológicas. Después está la adaptación y ajustamiento, que un yo fuerte es la clave para la salud mental, que deriva de una buena resolución de las 8 fases del desarrollo del yo, que son confianza versus desconfianza, que es esperanza, autonomía versus vergüenza y duda, que sería voluntad, iniciativa versus culpa, que sería propósito, industria versus inferioridad, que sería competencia, identidad versus confusión de roles, que sería fidelidad, intimidad versus aislamiento, que sería amor, generabilidad versus estancamiento, que sería rechazo o cuidado, y integridad versus desesperanza, que sería sabiduría. Bueno, esto deriva de la predominancia de las fuerzas positivas sobre las negativas, o sea, confianza sobre desconfianza. Después están los procesos cognitivos, que el inconsciente es una fuerza importante en la formación de la personalidad, la experiencia y la influencia por modalidades biológicas, que sería la evolución de las conductas, que se expresa por medio de símbolos y juegos. Entonces, ¿cuál sería ahí, perdón, el aspecto cognitivo? La evolución de las conductas, No, ¿no? no. Si usted toma todas las frases que señaló y somos fieles a lo que nos dice el principio 3 o el aspecto 3, nos está hablando de los aspectos cognitivos. Y de lo que usted mencionó, lo más cognitivo son los símbolos. Ah, sí, pues. Entonces, nos dice que los elementos del psicoanálisis, claro que influyen, pero ¿cómo damos cuenta de eso? A través del proceso de la simbolización. Esa es la parte cognitiva. ¿Ya? Siga. Ya. Hola profesora, soy Gabriela González y le voy a explicar los otros aspectos de Cloninger. Cloninger. Ya. La sociedad es la forma con que las personas se desenvuelven. Las instituciones culturales dan soporte a las fuerzas del yo. Ejemplo como la religión da sustentación a la confianza y a la esperanza. Las influencias biológicas son los factores biológicos que son determinantes de la formación de la personalidad. Las diferencias de sexo en la personalidad son fuertemente influenciadas por las diferencias del aparato genital. ¿Cuál es la diferencia entonces, disculpe, cuál es la diferencia con el aspecto 1 que mencionó la Antonia? ¿Cuál, profe? Porque Antonia, cuando habló de las diferencias individuales, habló de las diferencias biológicas. Y usted ahora está hablando de las influencias De las biológicas. influencias biológicas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué está mencionado en uno y en otro?
Yo creo que esta tiene que ver más con, con lo que se ve de afuera, ¿puede ser? Ya, pero cuando hablaba de las diferencias individuales decía que también había diferencia entre hombre y mujer y ahí se ve la diferencia afuera. Puede ser. Ya. Eh, Chiquillos, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando ustedes leen un texto no basta con repetir, ustedes tienen que seguir el hilo de lo que dice el autor. Y si yo aquí leo en el principio, aspecto 1, diferencias individuales, y me hablan de lo biológico, y en el aspecto 5 me vuelven a hablar de las influencias biológicas, yo digo aquí no me cuadra. Entonces, ¿cuál es la lógica? Es muy sencilla. Cuando hablan, cuando señalan en las diferencias individuales el tema de la biología, lo están poniendo como un ejemplo. Por lo tanto, las influencias biológicas son parte de esas diferencias individuales. Dentro de las diferencias individuales, un ejemplo es la diferencia biológica, pero habrá otras. Eso es lo que quiere decir el autor. Uno no solo difiere en aspectos biológicos, uno difiere en historia de vida, difiere en otros elementos sociales o del contexto, etcétera, que también van a generar una diferencia, ¿ya? Entonces, ojo, cuando lean, no lean lineal, lean de manera comprensiva. De lo contrario, van a sacar conclusiones no tan ajustadas, ¿ya? Entonces, volviendo al punto, cuando hablan del aspecto 1, diferencias individuales, incluye todas las diferencias. Una de esas diferencias son las biológicas. Y en el aspecto 5 que usted está tocando ahora, de frente están hablando específicamente de las influencias biológicas y nos están diciendo que básicamente esto está influido por el tema del aparato genital. Aparato genital. ¿Por qué creen ustedes que hacen esa diferencia? ¿Qué pasa con las diferencias genitales? ¿Qué podemos decir desde el diario vivir? Pero así poniéndolo como con hombre y mujer. Exacto, porque ahí está la diferencia genital. ¿Somos distintos por la genitalidad? Ejemplo. Obvio. Ejemplo. Un ejemplo. Que ayude el resto, no tiene por qué salir solamente de... Pero usted habla de las diferencias biológicas entre hombre y mujer, como diferencias básicas. No sé, por ejemplo... Como que la mujer menstrua. Bingo, claro. ¿no? ¿Cómo no va a marcar una diferencia el hecho de que una mujer menstrue si de eso se deriva una cantidad de circunstancias que la mujer vive y que el varón no vive de la misma manera? O el tema, por ejemplo, de las mamás, porque son después la conexión que tienen con un niño, depende mucho la personalidad de la persona también con respecto a eso y varía, pues el hombre no tiene la capacidad de hacer eso. Independiente de que el texto es una diferencia importante. Tal cual, y si lo pensamos desde el punto de vista hormonal, claramente hay diferencias. Las hormonas nos juegan unas pasadas a las mujeres que a los hombres no les juegan, y los hombres se ven influenciados por hormonas distintas a las que secretamos nosotros en algunos momentos, y que también generan ciertos comportamientos y ciertas regulaciones distintas a las que nosotros tenemos. ¿Se fijan entonces que cuando yo les pido que lean un texto, les pido que lo lean de manera comprensiva? De lo contrario, ustedes lo que van a hacer es repetir de memoria este listado de 7 aspectos, pero lo que yo quiero que hagan una lectura profunda para que vean cada indicador, traten de ir un poquito más allá. Entonces, todo lo que ustedes dijeron efectivamente es prueba de la tremenda influencia biológica que está dada básicamente por nuestra diferencia de sexo genital. Ya, sigamos. Ya, sigo. Con el desarrollo del niño. Son 4 fases del desarrollo del niño, que cada una contiene una crisis que desarrolla una fuerza específica del yo. Las 4 fases son infante, infancia, preescolar y edad escolar. Sigo. Desarrollo del adulto. El desarrollo del adulto también son 4 fases, que cada fase también tiene una crisis, que es la adolescencia, el adulto joven, el adulto y el viejo. Ya, perfecto. Y con eso completamos el ciclo y lo duplicamos en el fondo pensando en lo que hizo Freud, que quedó solamente hasta la infancia y prepubertad. Perfecto. Exacto.
Ya. Tensión somática. Esta se refiere al proceso biológico, el orden y su desarrollo fisiológico, la organización de los órganos y cómo se construyen en el cuerpo. La psíquica social, esta envuelve la organización cultural, ética y espiritual de cada persona y de la sociedad expresada en principios y valores del orden social, que sería el ethos. El principio epigenético, afirma que todo ser vivo tiene... Perdón, volvemos atrás porque son 3 los elementos, solo que ustedes agruparon, en la segunda parte agruparon 2. ¿Por qué agruparon lo psíquico y lo social juntos? Sí, estamos hablando de... No, ¿cómo? Porque están juntos en el PPT. La pregunta. ¿Sí? ¿Por qué están juntos en el No, PPT? solo fue por orden. Solo lo pusimos así por orden. No entiendo. Porque no haya... ¿Ah? No entiendo qué tiene que ver el orden con que ustedes hayan puesto 2 aspectos juntos y uno separado. Estoy hablando de la tensión somática, psíquica y social, no estoy hablando del principio epigenético. Ah, por la pregunta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la pregunta sale junto. Las 3 salen juntas, las 3 están separadas por un guión. Es el soma, la psique y el ethos. Y aquí da la impresión que fueran solamente 2. ¿Ya? Ya. Es soma, psique, ethos, todo junto. Si tuviéramos que traducirlo al castellano, ¿de qué nos están hablando? De lo biológico, de lo psicológico y de lo social. Ya, ¿y qué son esas 3 palabras, esas 3 cosas? ¿Qué son? Son fundamentales para el desarrollo de una persona. Ya, y le falta una palabra. Son procesos. Son procesos también. Áreas, ámbitos. Si ustedes se fijan, coincide perfectamente con lo que nosotros hemos visto en Psicología del Desarrollo. Nosotros en Psicología del Desarrollo apreciamos 3 ámbitos. Lo somático, lo cognitivo y lo social. Y en este caso, en realidad nosotros lo que hemos dicho es que el segundo ámbito es el cognitivo y el tercer ámbito es el psicosocial o socioafectivo. Y aquí, si ustedes se fijan, están diciendo exactamente lo mismo. Cuando hablan de soma, cuando hablan de psique y cuando hablan de ethos, que refiere a lo social, nos están mostrando entonces las 3 grandes áreas de desarrollo que están presentes siempre que nosotros tenemos que ver, siempre que tenemos que analizar procesos de desarrollo. ¿Ya? Entonces, después sepárenlo, por favor, para la presentación, para cuando la envíen, para que no quede la sensación de que son solo 2 áreas, sino que efectivamente son 3. Y siempre, siempre, siempre vamos a ver la integración entre estos 3 aspectos. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, profe. Sí. Ya, perfecto. Sigamos. El principio epigenético. Afirma que todo ser vivo tiene un plano básico de desarrollo y a partir de este plano se agregan las partes teniendo cada una de ellas su propio tiempo de ascensión, maduración y ejercicio hasta que todas hayan surgido para formar un todo funcionamiento. Se aplica en los 3 procesos complementarios, en el proceso biológico de la organización de los sistemas de órganos que constituyen un cuerpo, el soma, en el proceso psíquico que organiza la experiencia individual a través de la síntesis del yo, la psique, en el proceso social de la organización cultural e interdependencia de la persona, el ethos. Este principio epigenético más adelante presupone que la persona se desarrolla de acuerdo con etapas estructuralmente organizadas y conforme a sus disposiciones y capacidades internas, donde la sociedad interactúa en formación de la personalidad en cuanto a los aspectos de las relaciones sociales significativas, así como los principios relacionados de orden social y en las ritualizaciones vinculantes o desvinculantes. Ya, me imagino yo que la última parte no es muy fácil de entender, pero después se va a apreciar un poco en el cuadro, porque las ritualizaciones
tienen que ver con aquellos ritos efectivamente que los seres humanos desarrollamos, ¿ya? Eso ya es bastante específico, pero si yo tuviera que sintetizar el principio epigenético sin leer todo el texto que está ahí, ¿qué dice el principio epigenético? Es como que todo lo que crece tiene que tener un plan. ¿Un plan o un plano? Un plano. ¿Ya? Como considerarlas todas. ¿Alguien puede mejorar esa definición? Para ponerla en cortito. Cualquiera del grupo. Que en el fondo quiere formar como todo un funcionamiento. Entonces, la idea es que cada una de esas partes tenga su proceso, su maduración para formar como un complemento. Y pueda funcionar en el fondo. Ya. Vamos a perfeccionarlo un poco más, ¿ya? Si tuviéramos que sintetizar el principio epigenético, nos muestra que el desarrollo es un proceso ascendente. Se parte de una base, pero se desarrolla un proceso de desarrollo ascendente hasta lograr esa totalidad y esa integración. Eso es el principio epigenético. Yo parto de un plano, de una base, llego a algo más complejo que es la totalidad. Y en ese proceso hay un ritmo ascendente. Es decir, que yo no voy involucionando, yo voy evolucionando. Avanzando, claro. ¿Ya? Eso, yo diría que eso es lo más importante, el proceso ascendente. Como que los seres humanos siempre logramos más. Siempre vamos de menos a más. Partimos de un punto de base y de ahí solamente vamos mejorando. Ya. Sigamos. Ya, el desarrollo ontogenético se refiere a que generalmente el desarrollo biológico al desarrollo biológico de un individuo, desde su óvulo fertilizado hasta la muerte celular de este, pero también se puede considerar como la historia del cambio estructural de un individuo, potenciado por sus interacciones con el medio a lo largo de toda la vida. Desde este punto de vista, el desarrollo ontogenético podría aplicarse en la teoría de Erickson y su modelo epigenético, ya que esta abarca el desarrollo estructural y organizado de una persona a lo largo de toda la vida, ya que los estadios psicosociales son procesos de continuo desarrollo y transformación de estructuras como un todo, buscando diferenciación y flexibilidad y estabilidad para los individuos. Si tuviéramos que sintetizar este principio, ¿cuál sería la idea más característica, lo más relevante entonces? En el fondo, en el texto, él como que lo compara directamente con lo que fue el principio epigenético, que también, como usted lo dijo, que como que el desarrollo de la persona de un todo y va en ascendencia también, porque va como en un orden, en verdad. Vamos a agregar que la diferencia aquí está dada porque aquí hay un proceso de transformación continua. Y esa transformación continua nos lleva a mayores niveles de complejidad, a mayores niveles de estabilidad, a mayores niveles de como la finalidad, ¿no? Y de diferenciación. ¿Perdón? Esa es como la finalidad igual, ¿no? Poder llegar como a una estabilidad, ¿no? A una mayor estabilidad. A una mayor flexibilidad, a una mayor complejidad, a una mayor diferenciación. No solamente un factor que es la estabilidad, son todos los demás. ¿Ya? Entonces, desarrollo epigenético significa proceso ascendente y es muy parecido a este si ustedes se fijan. La única diferencia con el principio epigenético es que el epigenético nos dice claramente hay una base y de la base llego al todo. En el principio ontogenético, lo que nos están diciendo, esa transformación también es continua y que lo increciendo tiene que ver con niveles mayores de complejidad, estabilidad, diferenciación y flexibilidad. Porque se ve potenciado como por lo que va ocurriendo en el medio igual.
y con lo que le va ocurriendo al soma y con lo que le va ocurriendo a la psique. Por ejemplo, A la acá, psique. Ajá. en la PPT lo que están mostrando es el ejemplo del desarrollo biológico, ¿ya? Y efectivamente, nosotros partimos siendo una pequeña célula que es la fusión de los dos gametos, femenino y masculino. Somos una cosa minúscula que mide micras de milímetros, ¿ya? ¿Y qué sucede? Que de ahí llegamos a ser el ser que somos, con todo nuestro soma completo. Eso desde un punto de vista biológico. Desde un punto de vista social va a pasar lo mismo. Nosotros vamos a ser seres totalmente dependientes, luego nos vamos a transformar en seres independientes para terminar siendo seres interdependientes. Siempre hay un proceso que tiene que ver con una cierta transformación continua de un estado al otro. Y eso también se va a dar en el plano mental. Nosotros partimos siendo bebés, medios indiferenciados, como lo vimos cuando hablamos del lactante. Nuestro mundo es muy indiferenciado, nuestras reacciones emocionales son indiferenciadas, y luego se van a ir especializando. Y lo que el bebé registra al comienzo como reacción a las molestias físicas o al agrado físico, se transforma finalmente en emociones relativamente sencillas, como el niño de 2 a 3 años, para luego pasar a emociones bastante más sofisticadas, que permiten que un niño vaya desarrollando incluso emociones ligadas al tema moral, al tema estético, al tema ético, ¿ya? Entonces acuérdense, son súper parecidos los principios, pero nos llevan a dos niveles específicos de análisis. El desarrollo de un ser humano se concibe así. Nosotros estamos en un proceso constante de transformación hacia mayor complejidad, y estamos en un proceso también ascendente de transformación, en todos los planos, no solamente en el plano biológico, que quizás es el más fácil de entender. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, sigamos. El Diego. Ya. A mí me toca hablar de un concepto de crisis dentro del mismo punto 3. Para Erikson, la crisis es una transición de un estadio psicosocial a otro. Es un proceso de cambio progresivo o de estancamiento regresivo, dependiendo de si la crisis ayuda o no a desarrollar una fuerza específica del yo. Estas crisis surgen del contexto genético, cultural e histórico de cada persona, y comprenden un conflicto entre fuerzas sintónicas, que son virtudes o potencialidades, y fuerzas distónicas, que son defectos o vulnerabilidades. Este conflicto se presenta como uno de los puntos centrales de cada estadio psicosocial, y sirve como una oportunidad para el desarrollo individual de cada persona o un momento de regresividad, dependiendo de la resolución del conflicto entre estas dos fuerzas. Cuando no se resuelve el conflicto, aparecen las patologías básicas, como la desconfianza, el aislamiento o la vergüenza. Y cuando se resuelven de forma positiva, emergen las fuerzas básicas o potencialidades, como la esperanza, la fidelidad o el amor. Por otro lado, las crisis se relacionan con las que vinieron antes y las que vienen después, ya que las fuerzas o patologías que se desarrollan en el pasado van a afectar la resolución de las crisis que se presentan en el futuro. Y por último, cabe mencionar que la resolución positiva de las crisis también ayuda a establecer relaciones positivas con los demás. Y así pueden llegar a formarse verdaderas redes de apoyo e integración que a su vez fomentan valores como la fraternidad, la solidaridad y el amor. Excelente. Eso. Excelente. Un muy buen panorama entonces de la dinámica entonces que muestran estas crisis. ¿Cuál es esta lógica? ¿Ya? Todo lo que ha dicho Diego es el gran aporte de Erikson. Perfecto. ¿Nos falta algo? No, profe, estamos listos. Ya. Entonces ustedes tendrían que dejar de compartir. ¿Ya? Ya, perfecto. Y ahora yo vuelvo a la presentación. Si ustedes se fijan, parecía sencillo, pero les tocaron los conceptos más complejos, ¿ya? Y si yo hice varias intervenciones, es justamente porque me tengo que asegurar que estos conceptos complejos sean bien internalizados, ¿ya? No es el ánimo de molestar al grupo, ni interferir en la presentación para nada,
¿ya? Pero sí me interesa que estos conceptos se comprendan porque tienen raíces incluso filosóficas o éticas, o de la ética de lo humano, que son muy importantes de considerar. Un autor tremendamente relevante en la historia de la psicología del desarrollo, que no podíamos no consultar antes de terminar nuestra asignatura. Relean por favor todos, no solo el grupo que presentó, todos relean los conceptos para que no solo sea una repetición, sino que también sea una internalización de estos elementos bien contundentes. Lo que sí nos tiene que quedar súper claro, y en eso Erikson es súper notorio, es que claramente hay una evolución respecto al concepto de Freud. Si Freud resume o remite todo al desarrollo psicosexual, bueno, claramente acá nos encontramos con una teoría que enriquece justamente esa gran teoría de Freud y que nos muestra efectivamente que el ser humano es una complejidad integrada de soma, psique y etos, o de un aspecto social, que es tremendamente relevante. Después, en la segunda parte del apunte, si ustedes se fijan, viene un cuadrito final que yo pedí que no lo contemplaran y que en el fondo es el resumen. Si integramos todo, es el resumen de todo lo que potencialmente un sujeto debería ir logrando en el transcurso de su vida. Si nosotros tenemos la fortuna de tener bien resueltas estas crisis, entonces es notorio cómo desde que somos muy pequeños hasta que llegamos al final de nuestros días, vamos generando entonces una serie de fortalezas en nuestro yo que nos permiten justamente lidiar con las dificultades del entorno. Y por supuesto, si no soy tan eficiente en hacerlo, voy a generar más bien defectos que virtudes y va a haber elementos que van a quedar no muy bien trabajados. La gracia sería que cada sujeto tenga las posibilidades de resolver favorablemente estas crisis y pudiera ir ordenadito en su desarrollo, desarrollando, valga la redundancia, todos estos elementos que al final tienen que ver con el nivel de bienestar y con el provecho que le va a poder sacar a su vida, de manera que cuando llegue a la última etapa, el sujeto mire hacia atrás y pueda ver efectivamente todo lo que en conjunto entre las fuerzas biológicas, las fuerzas psicológicas, las fuerzas sociales, pudo lograr y desarrolle un sentido de tranquilidad. ¿Ya? Lo peor que creo yo, una de las cosas peores que puede pasar en esta vida es llegar al momento final y hacer una evaluación negativa. Entonces, la gracia sería que nosotros como individuos pudiéramos ir fase a fase, si seguimos a Erikson, desarrollando esas fortalezas que estamos llamados a desarrollar producto de estas necesidades que se nos imponen por el hecho de que ya no solo somos seres biológicos, sino que también somos seres que nos relacionamos con otros, porque como dice Diego, efectivamente, esto va a redundar en la calidad de relaciones que yo voy a tener con los otros, porque no estamos solos. No sé qué les pareció el texto, no sé si alguien tiene preguntas, comentarios aparte que quiera formular, se abre la palabra en este minuto. ¿Dudas, comentarios, aportes? ¿No? Ya, a releer entonces el texto, a prepararse el grupo que queda, porque con el grupo que queda vamos a comenzar la próxima sesión, y luego entre todos, como a esas alturas ya van a tener analizada la película, vamos a hacer un redondeo del ciclo vital a la luz de lo que pudimos encontrar en la película de las estaciones de la vida. Si no hay más preguntas entonces, lo dejamos hasta aquí. Ustedes me dicen, ¿estamos? ¿Sí? Perfecto. Nos juntamos entonces el próximo miércoles y partimos con el grupo que queda por presentar. Que tengan una muy buena semana, chicos, a leer el texto que es de cierta complejidad en determinados momentos, y que tengan la semana más productiva posible y lo más tranquila posible junto a sus familias. Que estén bien. Gracias, profe. Muchas gracias, profesora. Que te encuentre muy bien. Chao, gracias a ustedes.